¿Sí? ¿Se observa la pantalla? Sí, Ah, gracias, Graciela. Ya, continuando un poquito, ya hemos visto lo que es hombro, hemos visto lo que es el codo, tener en cuenta la... En hombro, el buen plano, siguiendo el plano del ligamento y el tendón del supraespinoso, para hacer una buena axial y una buena coronal, ¿no? El sagital es perpendicular a la articulación glenohumeral, ¿no? Ya. En el codo, obviamente tener buen el plano, el axial, paralelo a la articulación. Y la coronal sí siguiendo los dos, el epicondyle y el epicondyle del codo para poder ver ambos ligamentos, tanto el radial, el cubital como el radial. ¿Ya? Se tiene que ver en un plano, todo continuo. A veces puede cambiar dependiendo de la posición del paciente, ¿no? Pero obviamente es tenerlo en cuenta los dos, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar ahorita de muñeca, para poder correr, para no... ¿Ya? Igual está compuesto por 8 huesecitos, ¿ya? Tanto de lo que es el carpo, ¿ya? Bueno, anatomía más o menos ya lo conocemos entre lo que es el cúbito, el radio, los huesos que forman el carpo y obviamente los 5 metacarpianos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es indudablemente acá poder distinguir entre lo que es el primer dedo del segundo al quinto dedo, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya netamente mano y dedo, ¿ya? Netamente el carpo está constituido por muchos ligamentos, de algunas patologías con mayor porcentaje que se puedan presentar, como por ejemplo la evaluación del fibrocartílago, ¿ya? Entonces ahí es importante la evaluación que vamos a ver, ¿ya? Lentamente lo de los huesecitos, igual tener en cuenta lo que es el giro, ahorita vamos a ver lo correcto posicionamiento para ver la correcta evaluación de los tendones, ¿ya? Y un poquito ver y reconocer lo que es las apófisis estiloides, ¿ya? De ambos del cúbito y tanto del radio también, que eso nos va a ayudar mucho para poder guiarnos en la planificación del plano coronal, ¿ya? Igual, mencionando que tenemos varios ligamentos. En este caso vamos a tener en cuenta muchos de los cuales, como el ligamento bicimetacarpiano, también donde hay muchas lesiones, y también lo que forman el fibrocartílago, ¿no? Como podemos observar aquí adelante, que es lo que mayor porcentaje de estudios van a venir a descartar, los desgarros del fibrocartílago triangular, ¿no? Que solo conforman el ligamento cubital piramidal, el semilunar, y la vaina del tendón del extensor cubital del carpo. Esto es muy importante, ya en el posicionamiento. O sea, lo vamos a ver. Ya, entonces, anatómicamente hay que poder hacer la semiología. Como les había mencionado, en el drive que les he compartido, en una parte donde dice Biblioteca 1, hay semiología o correlación anatómica, ¿ya? De 4 libros de las unidades, ¿ya? Tanto de neuro, de músculo esquelético, de body y lo que es de columna en general, ¿ya? Entonces ahí por favor para que puedan ir guiándose en la parte anatómica, que es muy importante para cuando vienen descartes en las órdenes médicas de desgarro, lesión estricta de un ligamento para poder descartarlo, ¿ya? O de un músculo en general. Entonces es importante cuando la orden ya viene muy dirigida, ¿no? Entonces, poder identificar y hacer quizá el protocolo ya obligatorio de las secuencias obligatorias, pero podamos hacer un plano adicional, un plano oblicuo quizá, que nos pueda ver todo el trayecto del tendón o del ligamento o del músculo a poder descartar. Entonces, podamos darle esa mayor información al médico radiólogo en mostrarle todo el trayecto, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver si puede corroborar algún desgarro parcial o total de esto, ¿no? Entonces, tener ahí en cuenta muy importante. El posicionamiento del paciente, el habitual y el comúnmente que podemos utilizar es de Superman, ¿no? El brazo elevado por encima de la cabeza en una posición dorsal, ¿no? O prona de la mano, ¿no? Entonces, esa es la posición correcta para poder hacer la muñeca. ¿Por qué? ¿Ya? Por la rotación de uno de los músculos, que ahorita vamos a ver, perdón, de uno de los ligamentos, del extensor del carpo, que va a cambiar rotacionalmente siempre y cuando vamos colocando la posición de la mano, ¿ya? Entonces, si lo colocamos de forma dorsal, el extensor del carpo está de forma lateral, ¿no?
Si lo colocamos de forma neutra, ¿no? Vamos a verlo casi vertical, y si lo colocamos de forma supina o anatómica, lo vamos a ver casi radialmente girado oblicuo, ¿no? Casi apuntando a las 9, a las 10 o 2 en el reloj, ¿no? Entonces es importante, y eso puede caer un falso positivo de algún diagnóstico de este ligamento. Entonces es importante. También es cierto que también depende de la posición del paciente o de lo que le puede causar el dolor, ¿no? Entonces ahí es siempre colocar, ¿no? Como siempre mencionamos, colocar en el Enterprise estas observaciones, ¿no? Si el paciente ha sido bien colocado anatómica o ha tenido una variante, ¿no? Que esto también puede ayudarle al radiólogo a poder distinguir por qué esta rotación, ¿no? Igual, de todas maneras, es identificable en las imágenes, como uno puede encontrar este extensor del carpo. Ahorita lo vamos a ver. Podemos utilizar bobinas dedicadas, ¿no? O las bobinas flex, ¿no? Que en este caso en Perú lo tenemos solo en Delgado, que prontamente va a llegar ya a sedes como Guardia Civil y Valle Sur, ¿ya? Lo tenemos en Delgado y en Servimédico, sí tenemos las bobinas dedicadas, ¿ya? Hay algunas variantes o alternativas a hacer, ¿no? Eso, bueno, es una prueba, por ejemplo, para pacientes, en este caso obesos o claustrofóbicos, que quizás no puedan entrar, y se puede realizar por atrás del resonador o posterior al resonador. Obviamente ha sido una prueba con una silla de ruedas, puede hacerse con una camilla, que el paciente esté acostado en forma supina y estirado el brazo hacia adentro, ¿no? Obviamente teniendo los cuidados con la camilla, no poner los correctos frenos, las almohadas, quizás subir un poco las barandas para evitar la caída, ¿no? Pero buscar la mayor comodidad o la posible comodidad del paciente, ¿no? Para poder lograr. Entonces, pero que sí se puede hacer, sí, ¿no? Entonces, tratar de ver esta alternativa. Hay algunas que se pueden utilizar con el brazo hacia arriba, ¿no? Pero tener en cuenta de que el paciente se puede cansar, ¿no? Con esta posición también, o puede empezar a temblar por la posición misma, ¿no? Que le puede causar el dolor. ¿No? Hay otras que también, perdón, y vamos a ver otras que es de más adelante, por lo que menciono, por el extensor del carpo, pero también puede ser neutro, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta. En el protocolo actual utilizamos dos coronales, dos axiales y dos sagitales, ¿no? El de PFATSAT en los tres planos, y tenemos secuencias anatómicas, ¿no? Tanto T1 como T2. Dentro de esto es nuestro protocolo habitual. En este caso, al tener una estructura de mayor, más pequeña, tenemos que reducir el grosor de corte, como lo habitualmente en las articulaciones, ¿no? Que tenemos 3. En este caso es con 2, ¿no? Siempre el gap de 10%, no más, ¿ya? Y un FOB acorde, ¿no? En este caso 80, ¿no? Podemos ver un poco 90 si el paciente tiene a veces pacientes con más gruesa la muñeca, entonces podríamos tener 90, ¿no? Pero normalmente con 80 queda un protocolo estándar, un field of view estándar. Obviamente también teniendo en cuenta que las damas a veces tienen una muñeca más pequeña, entonces podríamos reducir entre 70 o 60 quizá, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Pero dentro de lo estándar con 80. Igual, en la fase contrastada siempre tenemos tanto un pre y un post, ¿no? Para hacer la sustracción es indudable poder hacerlo o de forma obligatoria la sustracción. Y el coronal y sagital queda a criterio del médico radiólogo o de lo que nosotros podamos observar o tener el criterio de observar, ¿no? Dependiendo en cuál de los planos anatómicos hemos visto o hemos visualizado mejor la lesión o el tumor en este caso, ¿no? Entonces, podamos aplicar. En caso tengamos dudas, podamos requerir con el médico radiólogo y nos puede decir o bien coronal o sagital. En este caso de emplear por un tema oncológico, utilizar difusión, ¿no? Normalmente todas las articulaciones o la unidad de músculo lo vemos en valor de B1000, ¿ya? Acá podríamos extender a 3. ¿Por qué se colocó 3? Porque en este caso solo queremos ver la restricción, ¿no? En la difusión de la lesión. No queremos ver más allá de detalle, ¿no? Entonces solo queremos ver la restricción, la difusión, y solo queremos ver si capta o no capta contraste, ¿no? No queremos ver ya acá detalle del ligamento, no queremos observar si hay algún compartimiento, simplemente se quiere observar captación de contraste, ¿no? Ese es el objetivo principal de administración de gadolinio, ¿no? En resonancia. ¿Capta o no capta? ¿Se restringe o no restringe la difusión? ¿No? Entonces, podamos ver, de aumentar un poco el grosor de corte en esta secuencia. Pero todo lo demás sí se mantiene en grosor de 2, ¿ya?
Igual tenemos secuencias opcionales en caso de tener alguna prótesis metálica, que vamos a ver ya en clases más posteriores protocolos para reducción de artefactos metálicos. Pero podamos, en este caso, si el DP-FATSAT, que es muy sensible o susceptible a estos artefactos metálicos, poder utilizar DSTIR, ¿no? Y en el caso de sangrados, para poder utilizar ecogradientes, ¿no? O observar las cápsulas articulares, ¿ya? Entonces, podamos ver de qué forma utilizar estas secuencias opcionales, ¿ya? Un poco de lo de la planificación, podamos observar en un sagital, estrictamente paralelo al, a la articulación, ya tanto en axial como en el coronal, y obviamente de piel a piel, ¿no? Del borde a borde, ¿no? Al ser una articulación pequeña. En axial igual, de todas maneras paralelo a la articulación, ¿no? Del carpo, y siempre abarcando 3 cortes por encima y 3 cortes por debajo, ¿ya? De la articulación radiocubital distal, ¿no? El que observamos aquí, ¿ya? No hay mucho que poder oblicuar o ver la angulación, ¿no? Simplemente es paralelo y nos vemos que estamos más 3 cortes por encima y más 3 cortes por debajo, ¿ya? Aquí el coronal es la mayor importancia que podamos ver, ¿ya? Debemos planificar siguiendo las dos apófisis estiloides, ¿ya? Tanto del cúbito como del radio, ¿ya? Entonces es importante. En la sagital es un plano perpendicular a la articulación y no hay mucho que poder demorarnos en planificar si tenemos una coronal ya bien identificada las dos apófisis estiloides y podemos trazar, ¿no? Y la coronal lo podremos observar bien clarito las dos apófisis estiloides y obviamente las dos ligamentos, ¿ya? Entonces es lo mismo, en este caso en las articulaciones de resonancia es la misma reconstrucción que podamos hacer en tomografía, ¿ya? Es la misma, se mira por los mismos ejes, por los mismos planos, por la misma angulación, ¿ya? Igual lo vamos a tocar en tomografía cuando veamos en cada estructura, ¿no? Acá mencionaba esta posición habitual, tenemos la posición correcta, en prona o en dorsal, podamos optar por la de supino y quizá la de neutro, ¿no? Cada uno nos da una observación del extensor cubital del carpo, ¿ya? Como lo observamos en supinación. Observen, este es el extensor cubital del carpo. Normalmente lo vamos a observar así, ¿no? Pero va a ir girando de forma antihoraria, dependiendo cómo nosotros vamos ubicando la muñeca. Normalmente en pronación o en dorsal, como observamos aquí, lo podemos observar al lado izquierdo, ¿no? En la imagen, ¿no? Y va a ir girando dependiendo cómo nosotros lo colocamos. En posición neutra va a subir casi a la media, al reloj al mediodía, y obviamente cuando estamos ya de forma supinación, casi a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, esa es la variante que podría surgir. Entonces, podríamos ver algún ligamento que podría estar extendido, ¿no? En este caso, la supinación, y podríamos darnos una hiperseñal de haber alguna lesión ahí. Podría dar un falso ahí positivo de alguna lesión a encontrarse. ¿Ya? Entonces, lo correcto siempre es en pronación, de forma dorsal, y podríamos utilizar solo si el paciente no tolera más, ¿no? O sea, no puede dar por estar en esta posición, optar de forma de colocarlo el brazo arriba, en forma de supinación o neutra, ¿no? ¿Ya? Entonces es como que las últimas alternativas para tomarle en cuenta ahí, ¿ya? Lo que es en mano y en dedo, igual, de todas maneras, sabemos cómo está formado por los huesos de la mano y obviamente por el carpo, entre las falanges distales, medias y proximales, y obviamente los huesos del carpo, ¿no? Entonces, netamente es para evaluación ya de dedos o de la forma de la parte palmar, ¿ya? Dentro de eso igual encontramos todos los ligamentos, tanto los flexores como los extensores, y a veces vienen diagnósticos de quiasma de Camper, ¿no? Esta pequeña abertura que encontramos a nivel de los falanges proximales, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta la anatomía. Obviamente vamos a ver extensores superficiales y profundos y los flexores correspondientes también, ¿ya? Entonces, es importante poder conocer e identificarlos, ¿ya? Normalmente los extensores los vamos a encontrar en la parte dorsal, en la parte de arriba. Y los flexores
en la parte de la palma, ¿no? En la parte de abajo, ¿ya? Entonces, cada uno con su propia función, tanto eh, con sus correspondientes cápsulas articulares y sus ligamentos, ¿ya? Entonces, es importante tener eso. La posición es igual como en la muñeca, de forma de impronación o dorsal, en la posición de Superman, ¿no? En la que habitualmente podamos utilizar. Y también nos ayuda, porque obviamente aquí ya quizás no utilizamos más sobremuestreo, ¿no? Porque no hay nada alrededor que podría meterse hablando de un fluvio amplio de toda la parte palmar. Quizás lo utilicemos sí cuando ya sea focalizado en los dedos, ¿no? Propiamente. Ya, hay alternativas, sí, ¿no? En este caso, utilizar la antena de rodilla, por ejemplo. En este caso, se utiliza para un protocolo de artritis, que lo vamos a ver más adelante. Y obviamente se puede utilizar también para manos anatómicamente o para ver morfología de la mano, ¿no? Es una posición un poco complicada, un poco difícil, pero siempre interviene mucho el posicionamiento del paciente para poder lograr, ¿ya? Entonces, podemos optar. El protocolo habitual también, en este caso, igual, de 2 milímetros y de 3 dependiendo la lesión y correspondencia con el médico radiólogo. ¿Ya? Si a veces la lesión es muy extensa, ya podemos optar por ser de 3, pero solo en las axiales. En los coronales y sagitales, y con 2 milímetros, utilizamos secuencias con saturación de la grasa y anatómicas. Obviamente siempre iniciamos con 2 coronales de toda la mano, STIR y el T1, para ver un poquito toda la extensión de la mano y a ver algo hipercaptante o con hiperseñal en una parte de la mano que no nos ha podido identificar el médico tratante y obviamente podamos hacer algunos cortes adicionales, ¿no? El contrastado igualito, de todas maneras, siempre axial, su pre y su post, y el coronal también, dependiendo de dónde se observa mejor la, la lesión, ¿no? En caso de neoplasia, la difusión y reemplazar alguna de estas secuencias en caso de susceptibilidad magnética, ¿ya? El filubio es muy variado, como verán, desde la mano, netamente, o dependiendo del axial que sea focalizado, ¿ya? El gap igual, de todas maneras, 10%. De forma particular, yo utilizo ya en 0%. ¿Ya? Porque va a ser un coronal o un sagital de dedo o de cualquier zona focalizada, no necesitamos ya, con 10 cortecitos estamos casi cortándolo todo, ¿no? Entonces, aumentarle 2 cortes más o 3 no nos va a afectar mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, yo prefiero utilizar 0% de GAP. ¿Ya? Tenemos protocolos de dedo ya dirigidos al segundo y al quinto dedo, que es lo habitualmente estándar para esos dedos, de esos 4 dedos. Y obviamente utilizamos el mismo protocolo, ¿ya? La diferencia aquí es que podamos reducir un poco el grosor de corte para el dedo, ¿no? Cuando es focalizado, ¿no? En el caso de los coronales, obviamente hasta 1.5, ¿no? ¿Ya? Va a depender también mucho de la antena que tengamos. No es lo mismo hacer una dedicada que una flexible, ¿ya? Entonces, es ahí el detalle. Y moviendo bien los parámetros para poder optimizar, ¿ya? Entonces, ahí tengamos en cuenta. Sí es fácil, perdón, hay que recordar aquí, y es muy importante, que en la sagital sí obtengamos no solo el dedo que nos piden, sino el dedo contiguo, ¿ya? Puede ser uno anterior o uno posterior. Si me piden el tercer dedo, tengo que incluir o bien el segundo o bien el cuarto, ¿ya? Para poder el médico hacer la comparación, ¿ya? Eso es importante. No solamente yo, me pidieron el tercer dedo, hago solo el tercero. No. En los sagitales, incluir, por favor, un dedo contiguo. Igualmente en las axiales. Entonces, de esa manera poder hacer la comparación. No hay ningún problema en la coronal porque obviamente vamos a abarcar más de 2 dedos, ¿no? Pero siempre hacerlo focalizado, ¿ya? Esta es la diferencia. Contraste igual, de la misma manera, pre y post, igual el axial de difusión y obviamente las secuencias reemplazables, ¿no? Como mencionaba, en la coronal, sí, perpendicular siempre, perdón, paralelo siempre a la estructura ósea, siempre en el eje en la sagital, en el eje del coronal, poder planificar bien una sagital, y en la coronal siempre incluir un segundo dedo, ¿no? Podemos abarcar bien focalizado, ¿ya? Entonces, siempre en sagital también tomar en cuenta el dedo contiguo, ¿no? Puede ser uno antes o uno después, pero la idea es que sea siempre un dedo contiguo el cual tenemos que analizar.
Esa es la importancia de una buena planificación. En el caso del segundo dedo, por ejemplo, observamos una lesión un coronal T2, ¿no? Con isoseñal, igual aplicamos contraste y tengamos una buena captación. En un DP también nos da una hiperseñal, ¿no? En los compartimentos y hay un posible post gadolíneo de captación de contraste. Entonces es importante ver siempre los dedos contiguos y una buena sagital, un buen plano coronal también, para que el médico pueda tener toda la información ahí, ¿ya? Entonces, y siempre viendo también como dije, el tema del grosor, ¿ya? El tema es 2 milímetros como tal. Si pueden por ahí lograr hacer 1.5, por ahí manejar parámetros, bienvenido sea. Teóricamente está establecido las guías con el 10% del gap, sí, pero si vemos que son dedos pequeños, delgados, mejor dicho, y ya con 15 cortes nos queda más que suficiente barriendo, bueno, eso podemos optar a hacer al 0%, ¿no? O sea, por ahí aumentamos 2 o 3 cortes más, no nos va a incrementar mayor el tiempo, ¿ya? El primer dedo es un dedo especial, se evalúa separado, ¿ya? Eso es tener una buena posición. El secreto aquí, más que protocolo, igual habitual que el del segundo al quinto dedo, ¿ya? En tanto en los parámetros o en los field views, y también en las secuencias contrastadas y difusión, es la buena planificación, ¿ya? Es importante poder planificar. Para tener una buena planificación es posicionar bien al paciente y obviamente la mano, ¿no? Ponerle algodones por debajo en la palma para que pueda estar bien estable, con buen soporte y pueda evitar mover el dedo, ¿no? Entonces siempre tratar de posicionar el dedo de forma lateral, ¿no? Como si fuese una radiografía lateral, una proyección lateral del primer dedo, ¿no? Y ahí ponerle cuñas internamente en la forma palmar para que obviamente tenga buena estabilidad, ¿ya? Entonces lo ideal es aquí simplemente siguiendo el eje, cada uno en sagital, en coronal y en axial de la articulación, ¿ya? Entonces aquí es siempre abarcar siempre la lesión, ¿no? Y a veces por ahí que nosotros decimos, ojalá que me toquen la articulación en la primera falange, como dice el médico, ¿no? Pero a veces hay hiperseñal, ¿no? En la falange más proximal, bueno, tendríamos que extender nuestra axial, ¿no? Casi todo el dedo, ¿no? Entonces, ahí es importante. Y obviamente, si extendemos las axiales, tenemos que hacer doble, ¿no? Si hacemos axial T1, tenemos que hacer axial T2 también, y el DP, ¿no? Porque siempre tiene que ver correlación, ¿no? O hacer match entre todas estas secuencias. ¿Ah? ¿Por qué es importante la anatomía? Para ir terminando. Por ejemplo, este paciente viene por un desgarro en el ligamento intermetacarpiano, ¿no? La IMTC puso el doctor en la orden. Y también puso desgarro del ligamento oblicuo anterior, dice de X a O L, ¿no? A veces uno por ahí que no lo conoce todo, ¿no? Entonces podamos googlear o quizás si tenemos al médico al costado poder también preguntarle, ¿no? Y también a veces los médicos también por ahí que no están ahí siempre sabiendo todos los ligamentos habidos y por haber, ¿no? Entonces siempre, porque hay una gama ahí de ligamentos, por ejemplo en el carpo, por ejemplo, ¿no? Entonces podamos googlearlo y encontrar, ¿no? Entonces ahí podemos guiarnos, ¿no? De obtener un buen plano para ponerlo todo, para ver todo el ligamento en su extensión, ¿no? ¿Ya? Entonces acá se ve levemente ya el desgarro y la rotura del ligamento oblicuo anterior, ¿no? No vemos continuo esta hiposeñal del ligamento, ¿no? Aquí también, ¿no? Vemos un poquito que sale el puntito negro, pero al final ya hay una rotura, ¿no? Y vemos una hiperseñal, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí también, ¿ves? En todo su trayecto, ¿ya? Aquí también. Y hay un desgarro acá también, ¿no? Entonces no hay continuo el ligamento. Entonces, probablemente no lo podemos ver en un corte, pero sí lo tenemos que ver en el segundo, ¿no? Y tiene que haber el ligamento continuo. Toda la línea negra de hiposeñal tiene que verse continuo. Y si hubiese ahí una pequeña discontinuidad, podamos ya ver el médico evaluar como una rotura o un desgarro, ya parcial o total, ¿no? Entonces, es importante la evaluación, ¿no? Ver todo el desgarro continuo, el ligamento también, ¿no? Esto es importante, los marcadores, ¿ya? Los famosos marcadores de vitaminas. Siempre es importante marcarlo, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces el paciente dice, me duele aquí, ¿no? Pero a veces le haces la resonancia y no lo ves, ¿no? Como este caso. Si en este caso sí ves grande, ya no hay necesidad, ¿no? Ya, no hay problema, ¿no? Y también ver dónde colocar, ¿ya? A veces nosotros lo colocamos justo en la lesión, pero cuando el paciente va a ser posicionado y presiona, la lesión como que se puede hacer más extenso, ¿no?
o puede hacer presión en la lesión, ¿no? Y eso puede dar como que, oye, la medida de la extensión o del edema, del desgarro, es más, bueno, de lo habitual hubiera sido 3 milímetros real, pasó a ser 5, ¿no? Por ejemplo, por soltar un número. Entonces es importante ver dónde colocar la marca también, ¿no? Es importante marcar la lesión, sí, pero quizá podemos ponerlo más acá, ¿no? En la parte dorsal y decirle, se puso el marcador a nivel de la lesión, ¿no? No justamente en la lesión, ¿no? Para poder no desvirtuar la forma de la lesión en sí, ¿ya? Entonces es importante marcar, sea en la mano, sea en cualquier estructura, ¿no? Normalmente en las estructuras largas, ¿no? En huesos largos, por ejemplo, músculos extensos, muslo, pierna, antebrazo, brazo, ¿no? En este caso en los dedos también. A veces es muy poco identificable también dónde el paciente le duele y marcarle. Y siempre, muy importante, colocar en el Enterprise por qué se ha colocado el marcador, por qué es la posición que se ha optado, todo el motivo, ¿no? Para que el médico también cuando lea sabe por qué ha sido, ¿no? ¿Ya? Protocolo oncológico es muy sencillo para todas las articulaciones que hemos visto en la clase anterior y esta. Es el mismo protocolo. Lo único que seguía es dependiendo de la planificación de cada estructura, ¿no? Cómo planificar con esas mismas secuencias, planificar en codo, planificar en hombro, planificar en mano y muñeca, ¿no? O en dedo, dependiendo de la estructura, ¿no? Pero aplicamos las mismas secuencias, ¿no? Esto es un estándar que estamos en las guías y en el drive está compartido, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Así que muchas gracias por la atención de la clase anterior. Vamos a permitir hoy para pasar la clase de hoy día que estaba proyectado. Pero vamos a ver si está presente nuestra ponente del día de hoy. ¿Está? ¿Ok? Ya, hoy nos va a presentar la clase la licenciada Wendy Machaca Guerrero, tecnóloga en resonancia con muchos años de experiencia, de Clínica Delgado, ¿no? De la sede aquí de Perú. ¿Ya? Le pido las disculpas del caso por el tiempo tomado para poder terminar la clase anterior. Wendy, cuando gustes, por favor. Buenas noches con todos. Gracias, Alberto, por el pase. Ahora voy a compartir mis diapositivas. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, sí se ve. Si lo puedes Ya, poner en muy modo bien. presentación. Ya, ¿sí lo logran ver? Sí, sí se observa. Sí. Ok. Muy buenas noches con todos. Como ya me presentó Alberto, soy la licenciada Wendy Machaca, tecnóloga de Clínica Delgado. El día de hoy voy a compartir el tema protocolo de articulaciones y miembros inferiores. Antes de empezar mencionando los protocolos, quiero hacer hincapié porque es importante la resonancia musculoesquelética, ¿no? Entonces, eso es importante porque nos permite caracterizar de mejor forma la anatomía y morfología con una alta resolución de contraste, además que nos permite evaluar las articulaciones del cuerpo, los tejidos blandos y óseos. La resonancia musculoesquelética está basada principalmente en secuencias spin-echo y secuencias ecogradientes. Para el estudio musculoesquelético nosotros vamos a necesitar resolución espacial y la familia spin-echo es la que nos puede entregar esta información, ¿no? Nosotros vamos a contar con secuencias básicas y con secuencias complementarias. Dentro de las secuencias básicas tenemos a la densidad protónica con saturación espectral. Esa secuencia la vamos a utilizar en los 3 planos. Va a ser nuestro caballito de batalla para el estudio del sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esta secuencia? Es porque nos ofrece alta resolución espacial y gran sensibilidad a la presencia de agua libre. Es por eso que en la trama ósea, al tener menor composición acuosa, su señal va a decaer y va a mostrar una imagen epitelial. También contamos con la secuencia T2. Esta secuencia nos permite evaluar el componente muscular, ya que el músculo posee un gran componente acuoso. Y la secuencia T1 permite visualizar la anatomía o morfología de la estructura que deseamos estudiar.
Tenemos secuencias complementarias, que es la T1 espacial con contraste, que nos va a ayudar para caracterizar mejor las lesiones a la inyección del contraste. Como también lo mencionó, esta secuencia se va a realizar pre y post contraste y su posterior sustracción para ver el realce del contraste, ¿no? Luego también tenemos la secuencia PD, la secuencia T2 estrella, en la cual vamos a utilizarlo en casos de sangrados, ¿no? Las secuencias de difusión en caso de neoplasia y una secuencia de inversión recuperación STIR. Esa secuencia también nos ofrece una saturación homogénea de tejido de naturaleza grasa. Entonces, también tiene gran sensibilidad ante la presencia de edema. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué escoger la secuencia PD-FASAD y no la secuencia STIR? Lamentablemente, la secuencia STIR no posee tan buena resolución como en la secuencia PD-FASAD. Sin embargo, posee gran ventaja para estudiar huesos largos o también en huesos con lobio amplio, ¿no? Y permite evaluar también procesos patológicos. Muy bien, quiero recalcar las antenas y por qué es importante identificarlas, ¿no? Debemos saber elegir qué antenas debemos utilizar en cada estudio para lograr optimizar la calidad y trabajar con la mejor señal posible, ¿no? De acuerdo a la forma que reciben la señal, tenemos a estas antenas que son antenas de volumen lineal y nuestras antenas de cuadratura, ¿no? Estas antenas de volumen lineal son muy flexibles y en pacientes de tallas grandes puede utilizarse como una alternativa, gran adaptación a la anatomía, logrando una adaptación a la anatomía y condiciones del paciente, ¿no? Esas antenas de cuadratura también nos van a ofrecer una mejor resolución de superficie. Es importante también saber qué antena escoger, porque si nosotros tenemos una lesión de dedo, tampoco vamos a utilizar esta antena de cerebro, porque al ser una estructura pequeña vamos a perder mucha resolución en una antena tan grande. Muy bien, empezamos con cadera. Es importante el posicionamiento del paciente. Acá lo vamos a ingresar dependiendo si el paciente tolera o no estar en un ambiente cerrado. Si el paciente tolera estar en un ambiente cerrado, podemos entrarlo cabeza primero. Si no lo tolera, lo vamos a colocar pies primero, ¿no? Entonces, en este caso, quiero señalar la importancia de rotar los pies 15 grados internamente para reducir la inversión anatómica de la cadera. El paciente se coloca el cúbito supino, se coloca la antena de la pelvis, los pies rotados internamente y también debemos sujetarlos para evitar algún movimiento y que pueda causar algún artefacto, ¿no? Le indica al paciente que respire despacio para evitar los artefactos de respiración, que no eleven mucho el abdomen y los brazos por encima del pecho para evitar algún artefacto por envolvimiento de los brazos si estuvieran a los costados o también que no nos pueda saturar bien la imagen. Acá vamos a recordar un poquito de anatomía en este corte axial. Podemos ver el cuello femoral, el trocánter mayor, la fosa trocantérica, el canal obturador y algunos músculos. Los cortes axiales bilateral vamos a marcar de las crestas ilíacas hasta el tercio superior del fémur. En A1 manejamos estos protocolos. Vamos a empezar con las secuencias obligatorias, que es una coronal bilateral, con un grosor de 4 milímetros, un tiempo de repetición de 2 milisegundos hasta 5.000 milisegundos y un tiempo de eco de 30 a 40 milisegundos con un gap al 10% y un filo amplio de 300 a 400 milímetros. Vamos a elegir empezar con esta secuencia para tener una mayor información de toda la pelvis y si por ahí encontramos como un hallazgo adicional a la zona de interés, encontramos una lesión, lo vamos a poder visualizar también en este corte con filo amplio. Entonces, la coronal se en paralelo al cuello anatómico desde el localizador axial por delante de la sínfisis púbica y por detrás del glúteo mayor, ¿no? Acá también vemos en un localizador sagital, va a estar dirigido al eje longitudinal del fémur.
La adquisición del corte del plano axial van a ser cortes estrictos por encima de las clases ciliares hasta el inferior de las sínfisis públicas. Dentro de las secuencias opcionales tenemos a la secuencia difusión, que lo vamos a hacer siempre en sospecha de neoplasia, ¿no? El grueso corte va a estar de 3 a 5 milímetros, y los secuencias pre y contraste, como ya lo mencioné, se realiza el T1 axial, fasad pre y post contraste con su posterior sustracción, y las cortes coronal o sagital, dependiendo la lesión, ¿no? Lo que se busca es ver en toda su extensión la lesión, entonces vamos a discernir cuál es el corte que nos conviene realizar. Dentro de las secuencias obligatorias también tenemos a los cortes P de fasad, en cortes coronal, sagital, axial y un axial oblicuo. Todos esos cortes van a ser localizados en la cadera que se quiere evaluar, con un grosor de 3 milímetros y un filobio pequeño de 200 milímetros. Tenemos el corte axial, que son cortes estrictos que van a ir desde por encima de la articulación coxofemoral hasta por debajo del trocánter menor. Y en el corte axial oblicuo va a estar dirigido paralelo al cuello anatómico, abarcando cortes por encima y por debajo de la articulación coxofemoral. El objetivo de este corte oblicuo es descartar algún pinzamiento femoroacetabular. También tenemos el corte coronal oblicuo, que es paralelo al cuello anatómico. Acá podemos ver en un localizador axial, que va a estar paralelo al cuello anatómico, y en el localizador sagital va a estar al eje mayor del fémur, ¿no? Desde sínfisis púbica hasta cuello mayor. Para el corte sagital vamos a usar el localizador coronal enfocándonos al eje mayor, en dirección al eje mayor del fémur, y en un corte axial va a ser paralelo al eje perpendicular al cuello anatómico, ¿no? Este es el cuello anatómico, y el sagital va a ser perpendicular a él. Ese es un caso que vino hace unos días una paciente que entró por emergencia con dolor en cadera izquierda, que tenía prótesis en ambas caderas. Entonces, acá reemplazamos los cortes P de fasad por secuencias STIR, porque el STIR nos brinda una mayor homogeneidad, nos permite una neutralización de la grasa más homogénea. Entonces, acá se pudo ver una lesión inflamatoria que no ha sido afectada por la de metal ocasionada por la prótesis de cadera, ¿no? Igual lo realizamos en los planos focalizados y se pudo ver muy bien la lesión inflamatoria. Para el protocolo de glúteo profundo debemos tener en cuenta y recordar la anatomía, ¿no? ¿Qué músculos se encuentran en este espacio? Entonces, acá podemos observar el músculo piriforme, el músculo glúteo inferior, el músculo cuadrado femoral, el músculo gemelo superior y el obturador interno, que son los componentes de este espacio. El elemento principal es el nervio ciático. Entonces, si nosotros hablamos de un espacio glúteo profundo, es similar decir un síndrome de glúteo profundo, que es una enfermedad caracterizada por la compresión a nivel extrapélvico del nervio ciático, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una orden que dice resonancia magnética de músculo esquelética y tenemos indicaciones de evaluar síndrome de glúteo profundo, espacio subglúteo, ciático o nervio ciático, inmediatamente vamos a pensar en aplicar este protocolo. El protocolo de clínica de secuencias obligatorios de axial STIR bilateral con un error de 4 milímetros, un tiempo de repetición de 2000 a 5000 milisegundos, un tiempo de eco de 30 a 40 milisegundos con un gap al 10% y un view amplio de 350 a 400 milímetros. También tenemos una coronal T1 bilateral
con un grosor de corte de 3, una repetición de 450 a 650 milisegundos, un tiempo de eco de 10 a 20 milisegundos, un gap de 10 y un filo vivo amplio de 400 milímetros. De igual manera, el axial T2 bilateral con un grosor de corte de 4 milímetros. Y a diferencia del protocolo de cadera, este protocolo de glúteo profundo vamos a tener al T1 en los 3 planos, ¿no? De manera focalizada con un grosor de 3. ¿Por qué? Porque en el T1 podemos evaluar mejor el músculo. Acá tenemos un poquito de anatomía, este es un corte axial, y podemos evaluar acá el nervio ciático, ¿no? En ese plano sería. Tenemos el glúteo mayor, el glúteo medio, el músculo periforme, el músculo gemelo superior, y esos cortes van a estar estrictos, abarcando todo el músculo, desde borde de cresta hasta borde inferior de trocánter menor, ¿no? En el localizador sagital, de igual manera, cortes estrictos abarcando todo el músculo. Va a tener un corte coronal en T1, podemos visualizar todo el nervio ciático, y de igual manera vamos a tener cortes axiales, cortes estrictos en el plano axial, abarcando desde borde inferior desde borde de sínfisis púbica hasta todo el glúteo mayor. En el corte sagital también tenemos podemos visualizar el nervio ciático, de igual manera cortes estrictos en el localizador axial y en el localizador coronal. Para protocolo de pelo y inyección de biopolímero, la posición del paciente va a ser la misma. El paciente se va a ubicar en el cúbito supino, se coloca la antena body encima de la pelvis, los brazos por encima del pecho para evitar artefactos por envolvimiento, y también una adecuada saturación. Entonces, este protocolo nos va a permitir evaluar el compromiso de los tejidos inflamatorios, y también podemos evaluar la reacción inflamatoria por rechazo a cuerpos extraños. También vemos las vías de migración en zonas vecinas, ¿no? En este protocolo debemos abarcar toda la extensión de ambos músculos de glúteos mayores. El protocolo que realizamos en clínica son sobre todo las secuencias STIR, coronal bilateral, axial bilateral, sagital bilateral, y los cortes sagital T2 glúteo unilateral, coronal T1 unilateral, secuencias de difusión, y axial T1 by en caso de contraste, no sin contraste, sí con contraste. Acá observamos múltiples focos de biopolímeros en tejido celular subcutáneo de ambos glúteos, un poquito de anatomía, donde se ubica el glúteo medio, el músculo piriforme, el músculo octubre interno, el músculo glúteo mayor. En la corte coronal vamos a guiarnos del plano sagital y el plano axial, abarcando el músculo en toda su extensión. De igual manera, en los cortes axiales vamos a adquirir los cortes en todos cortes axiales del músculo en toda su extensión. Debemos incluir toda la extensión de ambos glúteos mayores. Y de igual manera, en el plano sagital vamos a realizar cortes estrictos, incluyendo todo el músculo. En resonancia magnética de pubis tenemos secuencias obligatorias de coronal STIR con un grosor de corte de 3 milímetros, un coronal T1, un sagital T2, un axial T2, un axial oblicuo PDFASAT, un axial oblicuo T1, todo en corte, un grosor de corte de 3 milímetros. Las secuencias opcionales son axial T1, axial oblicuo T2 y un axial de difusión en casos de neoplasia. Para estudios con contraste vamos a realizar el axial T1 FASAT pre y post, y una sagital coronal en T1 FASAT con contraste, igual de grosor de corte de 3 milímetros. Y para planificar el corte coronal, es un coronal oblicuo, vamos a dirigirnos al
en el localizador sagital vamos a abarcar desde 1 centímetro por delante de sínfisis púbica hasta 1 centímetro por detrás de tuberosidad isquiática. Acá lo vamos a evaluar mejor en un localizador axial. Y la requisición de cortes axiales vamos a dirigir hacia el plano, hacia el localizador sagital y el localizador coronal. De igual manera, estos cortes axiales van a estar perpendicular al coronal oblicuo, 1 centímetro por encima de esos estábulos hasta 1 centímetro por debajo de la sínfisis púbica. Acá lo podemos observar en ese corte coronal. Y la sagital pubis lo vamos a adquirir 1 centímetro lateral a la tuberosidad isquiática. Muy bien, para articulación sacroiliaca, recordemos que la articulación se encuentra a la altura de S1, S2 y S3. Entonces, secuencias obligatorias van a ser específicamente coronal y axiales. Siempre, de preferencia, solicitan cortes en STIR y cortes en T1, porque los STIR permiten detectar las lesiones inflamatorias, mientras que las secuencias T1 son útiles en la evaluación de lesiones estructurales. Los grosor de cortes van a ser en 3 milímetros y vamos a iniciar con el protocolo. A continuación tenemos, para adquirir los cortes coronales, nos vamos a dirigir a los localizadores sagital y axial. Nos ubicamos en el localizador sagital siguiendo la inclinación del sacro por el borde posterior del cuerpo vertebral de S1 a S4. Yo inicio con el corte coronal para ver la extensión de toda la articulación hasta el borde inferior, y con respecto a la imagen axial mantengo los cortes estrictos. Acá también, para adquirir cortes axiales, acá tengo mi corte, mi localizador, mis imágenes coronales, y van a ser perpendicular a los cortes coronales. En esta imagen podemos observar una lumbarización incompleta de S1 del lado izquierdo. Para protocolo de muslo, de igual manera, en la posición del paciente, rotando los pies internamente, los brazos sobre el pecho, pero en este segmento vamos a adquirirlo desde borde superior de articulación cosofemoral hasta borde inferior de femorotibial. Entonces, de acuerdo a toda esa extensión, vamos a coger una línea media y lo vamos a centrar a la mitad. Dentro de las secuencias obligatorias tenemos al coronal STIR bilateral, al coronal T1 bilateral, al STIR axial unilateral, al T1 unilateral, al sagital STIR unilateral y al sagital T2 unilateral. Todos pueden ser un grosor de 3.5 a 4 milímetros. Para planificar los cortes coronales, vamos a guiar del localizador axial y del localizador sagital. En el localizador sagital nos vamos a orientar los cortes paralelo a la diáfisis del fémur, de tal manera que logremos observar el hueso en toda su extensión. Y sobre el localizador axial nos alinearemos para que los cortes unan ambos huesos femorales, ¿no? Las adquisiciones se realizan de piel a piel. Para planificar las secuencias axiales, nos centraremos en las imágenes coronales y en las imágenes sagitales. En las imágenes coronales, los cortes deben ser perpendicular al eje de fémur, ¿no? Abarcando todo el muslo desde la articulación cosofemoral hasta el borde inferior de la articulación femorotibial, ¿no? De igual manera en el localizador sagital. Y para planificar la secuencia axial, debemos orientarnos sobre la imagen coronal, logrando que los cortes recorran el fémur en toda su extensión, angulando la diáfisis del fémur, teniendo como límite la piel del paciente. Y en el localizador axial también vamos a verificar que los cortes atraviesen las diáfisis. Nosotros tenemos antenas dedicadas para la rodilla, ¿no? Pero en los casos que no tengamos antenas dedicadas, como existen en otros centros, nuestra alternativa podría ser
utilizar esas antenas flex, ¿no? La posición del paciente va a ser que incline, esté angulado el pie y colocarle pesas encima para evitar el movimiento. Debe haber un espacio entre una rodilla y la otra para evitar artefactos por el movimiento. Acá tenemos una opción. Si tenemos esta antena, también que es del resonador Philips, también podemos utilizarla para realizar una resonancia de rodilla, ¿no? El protocolo de rodilla se basa en secuencias obligatorias axial PDFA-SAT, coronal PDFA-SAT, coronal T1, axial T1 y sagital PDFA-SAT y sagital T2. El grosor de corte va a ser de 3 milímetros. Acá tenemos una imagen que nos va a representar la anatomía del ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral y el ligamento colateral peroneo. Podemos hacer también secuencias opcionales, como el canal oblicuo T2, para ver el ligamento cruzado anterior en toda su extensión cuando hay lesiones o desgarros en el ligamento. También podemos utilizar la secuencia de difusión en el caso de neoplasia, secuencias STIR para reemplazar a las secuencias PDFA-SAT en caso de artefactos de metal, y rótula PDFA-SAT para ver el grado de condromalacia, y una sagital ecovalente en caso de que nosotros veamos sangre. De igual manera, en la inyección de contraste vamos a utilizar el ACT 1 pre y post con su sustracción, y otra secuencia coronal o sagital entre una fase post contraste. Para las secuencias axiales vamos a incluir el tercio distal de fémur y el tercio proximal de la tibia. El corte axial lo vamos a planificar en el localizador coronal y va a ser paralelos, los cortes van a ser paralelos a los cóndulos femorales, o buscar que un corte al menos pase por la mitad de los meniscos. De igual manera en el localizador sagital. Para la planificación de los cortes coronales nos vamos a ubicar en el plano axial para la línea, paralelo a la línea bicondilia, esa de acá, y buscar que un corte una ambos cóndilos. Y en el plano sagital va a caer desde el borde anterior de la rótula hasta por detrás de los gemelos. Para el plano sagital nos ubicaremos en el plano axial perpendicular a la línea bicondilia. No va a ser paralela como el caso de la coronal, sino en este caso va a ser perpendicular, y el localizador coronal va a ser paralelo al eje femoral. Los cortes deben incluir los ligamentos colaterales desde el peroné hasta el vasto medial. Para el axial dirigido a rótula PDFA-SAT, vamos a evaluar el cartílago rotuliano y determinar si existe o no condromalacia. En el localizador sagital nos vamos a orientar perpendicular a la pared posterior de la rótula, y en el plano localizador coronal debe ser paralelo a la base de la rótula, de tal manera que incluya desde la base hasta el lápiz de la rótula. Acá tenemos una imagen, un coronal oblicuo para evaluar el ligamento cruzado anterior. Lo vamos a planificar de acuerdo orientado al localizador sagital, siguiendo el corte paralelo al ligamento cruzado anterior, y en el plano axial debe ser paralelo a la línea bicondilia. También tenemos una opción para evaluar el ligamento cruzado anterior, que es una sagital oblicua. En el localizador axial los cortes van a ser paralelo al ligamento cruzado anterior, y en el localizador coronal debe ser paralelo al eje femorotibial. Esta es la diferencia de un ligamento cruzado anterior normal, y este es un posoperado. Para protocolos de pierna, nosotros tenemos secuencias básicas obligatorias. El coronal STIR, como le mencioné al inicio, acá vamos a utilizar, en huesos largos vamos a utilizar secuencias STIR, ya no PDFA-SAT, con filovio grande vamos a utilizar STIR.
Tenemos el coronal STIR en coronal T bilateral con grosor de corte de 3.5, el axial P desfasado unilateral, el axial T1 unilateral, el sagital P desfasado unilateral, sagital T2 unilateral, todo con un grosor de corte de 3.5 milímetros, ¿no? Dentro de las opcionales tenemos a la coronal P desfasada, que va a reemplazar a la coronal STIR, a la sagital, y el sagital STIR, que va a reemplazar a la sagital P desfasada, y se va a realizar una secuencia de difusión en el caso de neoplasia, ¿no? El T2 axial también es sospecha de trombosis. De igual manera, la aplicación del contraste, el axial de una fasad pre y post, y la sagital o coronal post contraste. Acá la posición del paciente es igual, rotando internamente los tobillos, y hay que fijarlos para evitar el movimiento del paciente. Para planificar los cortes coronales nos vamos a guiar del sagital y del plano y del localizador axial. Debemos incluir ambas piernas en el corte coronal y orientado perpendicularmente a la longitudinal, al eje longitudinal de la tibia, ¿no? Y en el localizador axial los cortes deben unir ambas tibias. De tal manera que veamos las piernas en todo, el eje de la tibia en toda su extensión. Para adquirir la secuencia sagital es unilateral, acá nos vamos a orientar al eje longitudinal de la tibia, los vamos a abarcar de piel a piel, de igual manera en los cortes axiales, siguiendo la orientación de la tibia. Para la decisión de los cortes axiales, vamos a realizarlo abarcando 1 centímetro por encima de la articulación femorotibial hasta por 1 centímetro por debajo de la articulación tibio-astragalina, ¿no? Va a ser perpendicular al eje longitudinal de la tibia. Bien, acá tenemos un poquito de anatomía del tobillo, podemos identificar las articulaciones, el tendón de Aquiles, el astrágalo, el calcáneo, los tarsos, los metatarsos. Y dentro de las secuencias obligatorias vamos a tener las secuencias P desfasada, sagital P desfasada, sagital T2, axial oblicuo P desfasada, axial oblicuo T2, la coronal P desfasada, la coronal T1 y una coronal oblicua PD en 25 grados, ¿no? Al eje de la tibia. Todas esas secuencias van a ser con un grosor de 3 milímetros. Nosotros tenemos una antena dedicada a tobillo, sin embargo podemos también utilizar esas antenas de manera alternativa, ¿no? Tenemos la antena de cerebro y la antena de pie, que lo vamos a colocar el paciente de cúbito prono y el por encima de la antena, ¿no? Igual debemos para evitar los movimientos. Otra de las alternativas que tenemos es usar las antenas flex, y en el caso de que tengamos esta antena de hombro, también podemos utilizarla para realizar el protocolo de tobillo, ¿no? Yo prefiero utilizar esas antenas flex, ya que como pueden observar, estas antenas de cerebro, la antena de rodilla, son muy grandes. Entonces, estas antenas flex quedan más pegaditos a la estructura, permitiendo una mejor resolución, ¿no? Si utilizamos antenas más grandes, nos va a disminuir la señal. Para planificar los cortes coronales, nos vamos a guiar de los localizadores axiales y de los localizadores sagitales, ¿no? De los cortes debe ser paralelo al eje mayor de la tibia, y en los cortes y en el planificador axial debe ser desde la base del, debe ser paralelo a la línea bimodal, desde la base de los metatarsos hasta por detrás del tendón de Aquiles, ¿no? El objetivo es visualizar los ligamentos en toda su extensión. Podemos visualizar acá los malleolos, ambos malleolos en un solo corte, ¿no? Y para planificar los cortes sagitales, vamos a utilizar o nos vamos a guiar de los localizadores coronal y de los localizadores axiales, ¿no?
esos serán perpendicular, ya no va a ser paralelo, sino perpendicular a la línea bimedular, y en el localizador coronal los cortes deben ser paralelos al eje del tendón de Aquiles. La adquisición debe abarcar desde el borde medial hasta el borde lateral de los malleolos, ¿no? De piel a piel. El objetivo de esto es tener un corte en donde podamos visualizar la tibia, el astrágalo, el calcáneo y el tendón de Aquiles. En cortes axiales nos vamos a orientar del localizador coronal. Los cortes deben estar paralelos a la articulación tibio-tragalina, al menos uno debe cruzar esa articulación. Y en el localizador sagital nos vamos a orientar oblicuo perpendicular a la articulación, ¿no? Vamos a abarcar desde la región metafisial a la articulación tibio-astragalina hasta el tejido celular subcutáneo. Para planificar el corte coronal oblicuo vamos a guiar la misma orientación que la coronal, sin embargo acá vamos a oblicuar 25 grados en relación a la tibia. Acá tenemos el eje de la tibia, oblicuamos 25 grados. El objetivo es visualizar los ligamentos peroneos y tibial anterior cortados en una forma perpendicular a su eje mayor y observar también ese segmento de su extensión. El protocolo de resonancia magnética de medio pie lo vamos a poder utilizar también igual con la antena dedicada. Sin embargo, nuestra antena de flex también sigue siendo útil como una antena alternativa para este estudio, ¿no? Vamos a empezar con un plano sagital de todo el pie. Acá en esta imagen podemos visualizar una fractura, entonces lo ideal sería guiarnos el plano hasta al eje de metatarso. Tenemos la sagital estir de todo el pie, un grosor de corte de 3 milímetros, el coronal T1 del todo el pie, el axial P de fasad, el axial T1, el coronal P de fasad y el sagital T2. Todas estas secuencias son al eje del cuerpo. ¿Ya? Acá tenemos la axial. Lo que mencionaba, que debemos, si visualizamos una fractura, debemos enfocarnos en ello y los cortes deben ser paralelos. ¿Ya? En este caso va a ser paralelo al eje mayor del metatarso. Desde el pie dorsal adquirimos hasta el tejido celular subcutáneo retrocalcáneo, ¿no? De igual manera, en el plano coronal y para la adquisición coronal nos vamos a guiar del plano sagital y del plano axial. Los cortes serán perpendiculares al tarso metatarso o perpendicular a los cortes axiales, y en la vista coronal va a ser angulada a los cortes, a los metatarsos, a la articulación metatarso, abarcando la diáfisis media del metatarso hasta 1 centímetro por detrás de la articulación Chopard. Para resonancia magnética de antepié vamos a tener cortes muy finos, ¿no? Ya no van a ser 3 a comparación de los protocolos anteriores, sino acá vamos a tener de 2.5 hasta inclusive de 2 milímetros nada más. Vamos a realizar los cortes sagitales, focalizando las zonas de interés, dirigido el antepié paralelo al eje mayor del pie. Tenemos secuencias coronales TIR, sagital T2, sagital P de fasad, P de fasad, coronal P de fasad, coronal T1. Dentro de las secuencias funcionales tenemos a la sagital T1 solo en caso de fracturas, al axial STIR que va a reemplazar al P de fasad y al axial de difusión en casos de neoplasia. Los cortes coronales están al localizador axial y al localizador sagital, ¿no? Los cortes deben ser perpendicular a la articulación interfalángica. En el localizador sagital debe ser perpendicular al eje mayor del dedo que vamos a estudiar. Va a abarcar desde el extremo distal de los dedos perpendicular
articulación interfalágica, hasta la articulación escafo-cuneiforme. De igual manera, para adquirir los cortes axiales, vamos a abarcar desde el plano de la base de los metatarsos a tejido celular subcutáneo, incluyendo desde de piel a piel del paciente. Para evaluar neuroma de Morton, nuestros cortes van a ser de un grosor de 2.5 milímetros. Vamos a tener secuencia sagital P de Fassad, coronal P de Fassad, coronal T1, axial T2, axial P de Fassad y axial T1. Los neuromas de Morton son áreas focales de fibrosis peroneural sintomática alrededor de un nervio digital plantar del pie. Las probables causas son el uso de tacones altos, lo que va a causar en los pacientes va a ser hormigueo o entumecimiento del pie, ¿no? Generalmente esos neuromas se van a localizar en el espacio interdigital entre las cabezas del tercer y cuarto metatarsiano. Es el sitio más común, pero también hay otros sitios donde se puede localizar. Entonces, en una resonancia vamos a observar un tejido, acá está, que va a ser el neuroma de Morton cuando hay una inflamación de nervios digitales. Y los planos van a ser similar al antepié, pero van a estar abarcando desde la mitad del metatarso, porque eso es solamente la zona que queremos abarcar desde la de interés, hasta la mitad de la falange. Acá tenemos el tejido engrosado. Pasando a las malformaciones vasculares, tenemos el protocolo clínica, que son secuencias axial T1, axial T2, coronal T1, sagital T2 Fassad, axial T2 estrella, axial T1 Fassad y pre. Luego tenemos nuestro estudio dinámico. En este caso utilizamos la secuencia TWIST, que es una secuencia de angioresonancia magnética 3D en un tiempo determinado con una resolución temporal y espacial muy alta, ¿no? Eso nos va a permitir captar múltiples imágenes en la fase arterial, mixta y venosa, ¿no? Durante el paso del contraste. Las indicaciones para estos estudios es descarte de estenosis, vamos a evaluar los MAP, la disección de aórtica, o en caso de pacientes que sean alérgicos al medio de contraste yodado y que no puedan realizarse el estudio, ¿no? De angiotomografía. En este caso acá tenemos acá tenemos una sospecha de MAP. La paciente llegó por una masa palpable, entonces nosotros le colocamos un localizador por el borde superior de la masa palpable, no a la altura de la misma masa, porque podría extenderlo, ¿no? Y quizás no podría ser una imagen real. Entonces, acá tenemos esta imagen de medio pie, donde observamos una imagen hiperintensa, tanto en Fassad. Ese es un estudio post-contraste, es una secuencia post-contraste, y que se mostró realce en fase venosa, ¿no? Acá podemos observar que de acuerdo a sus características puede ser una visión de etiología vascular. Es una secuencia T1. Y protocolo de cuerpo entero por miopatía, ¿no? Las miopatías pueden ser de causas hereditarias o de causas adquiridas, ¿no? La miopatía puede ser congénita, distrofias musculares, miotonía y patologías de canal. Las miopatías metabólicas también, y de adquiridas tenemos a las inflamatorias o miopatías adquiridas por fármacos. Las secuencias son cortas, son secuencias secuencias STIR, secuencias T1, axial STIR, axial T1 y axial difusión. Todas esas secuencias son panorámicas y laterales con un grosor de corte de 4 milímetros y también de 6 milímetros, ¿no? Son grosores amplios. Acá los cortes son estrictos. Acá podemos observar los músculos con
imágenes hiperintensas con múltiples áreas de edema en las fibras musculares, en los glúteos mayores, cuádriceps, sartorios, y también podría corresponder a a sugestivo de miositis, ¿no? Una patología de sugestivo de miositis. Tenemos los cortes axiales también, vamos a ir de piel a piel, debemos incluir todo el músculo, de igual manera, de acuerdo a los cortes coronales y sagitales, van a ser las axiales estrictas, ¿no? Desde cresta hasta tercio superior de tibia. En los protocolos oncológicos vamos a tener a las secuencias STIR, axial y coronal STIR, axial T2, coronal T1, sagital T2, la difusión en axial con B50, 400 y 800, el axial T1 Fasarison pre y post, y un coronal T1 post. Los contrastes, adicionalmente tenemos los coronales pre. Eso tenemos una imagen acá que muestra una lesión expansiva a nivel región epífiso-dificiaria en toda el Perú. Acá podemos observarlo, que capta contraste. Y tenemos otra imagen donde también muestra claramente la rotura de la cortical de fémur. Esa paciente obviamente no entraba en una antena específica de rodilla, entonces ahí tuvimos que hacerle con la antena flex, y a pesar de ello sí obtuvo buena resolución. Gracias. Gracias, Wendy. Buena charla de presentación. No sé si tuviesen alguna pregunta, alguna duda. Leticia Honora dice, gracias, Wendy, felicidades. Jacqueline. Licenciado, buenas noches. Sí. En la Sí, presentación de la imagen en muñeca, ¿debería ser en prono o supino? O dependiendo de la posición. ya, ok. Debe ser en prono. La posición habitual para realizar resonancia de muñeca es en prono. Ya en el caso, digamos así, extremo, ya podrá realizarse de forma neutra, en ese orden, neutra y después supino, ¿ya? Pero en el orden sería prono, lo habitual, lo estándar. Si el paciente no puede colaborar, no puede extender el brazo, en la posición de Superman, podemos hacerlo ya en forma supina el paciente y el brazo neutro. Y si en caso no tolera igual de esta manera, ya recién hacerlo en supinación, ¿no? En ese orden. Por ahí para que puedan registrar su asistencia, ya Nancy está compartiendo el link por el chat. Gracias, Jacqueline, por la pregunta. ¿Alguna otra adicional que no ha quedado muy clara para poder repetir de todas maneras? Bueno, y los invito a ver un poco más a detalle ya, si les gusta un poquito ahondar en el tema, si les gusta un poco indagar en el tema. Creo que se va a dar un curso de un muy conocido médico radiólogo especialista en músculo esquelético, el doctor Darwin Fernández. Entonces, ahí también se pueden inscribir. Obviamente es más ya diagnóstico, ¿no? Más clínico. Pero si les apasiona, ya pueden ya ver un poco más allá de semiología, ver diagnóstico de tendones, casos clínicos también, abundancia, y les puede ayudar mucho a reconocer, a ahondar el correcto posicionamiento, también las secuencias a emplear también, pero ya es más netamente médico, ¿no? Clínico. Pero igual les invito a y creo que les voy a pasar por el chat a ver si gustan animarse a poder inscribirse. Ya. No hay más preguntas. Nos vemos el día lunes para continuar con la modalidad de resonancia. ¿Ya?
Así que muchas gracias con todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta Chao, mañana. buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Gracias. noches, Mónica. Gracias. Maximiliano. Luego. Luego, Pierre.